Buenas noches, gente enferma de YouTube. Bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy vamos a hablar sobre los doppelganger. ¿Qué es un doppelganger? Doppelganger es el vocablo alemán para definir el doble fantasmagórico o socias malvado de una persona viva. La palabra proviene de doppel, que significa doble, y ganger, que significa andante. Su forma más antigua, acuñada por el novelista Jean Paul en 1796, es Doppelganger, el que camina al lado. El término se utiliza para designar a cualquier doble de una persona, comúnmente en referencia al gemelo malvado o al fenómeno de bilocación, término utilizado para describir un fenómeno paranormal, sobrenatural o divino, según el cual una persona u objeto estaría ubicado en dos o más lugares diferentes al mismo tiempo. Los doppelganger aparecen en varias obras literarias de ciencia ficción y literatura fantástica, en las cuales son un tipo de metamorfo que imita a una persona o especie en particular. Aunque su origen alemán se escribe con mayúsculas inicial y con el umlaut en la A, en textos en español se escribe en minúscula y puede encontrarse con o sin umlaut, utilizándose el umlaut más generalmente. En las leyendas nórdicas y germánicas, ver el propio doppelganger es un augurio de muerte. Un doppelganger visto por amigos o parientes de una persona puede a veces traer mala suerte. Ser un mal augurio o una indicación de una enfermedad o un problema de salud inminentes. Regis Buller, en el prólogo de la obra de Le Couteaux, afirma que el dramaturgo sueco Strindberg escribió: "El que ve a su doble es que va a morir", pero no realiza ninguna cita. Posiblemente sea una cita apócrifa, pero es la documentación más antigua que hay sobre los doppelganger. Mario Praz conecta con la figura del doppelganger otras populares en el folclore, como el hombre lobo o la muchacha hermosa que oculta en su interior una serpiente o demonio, la lamia. Claude Lecoudetz explora estas y otras conexiones entre las hadas, brujas, hombre lobo en su libro sobre la figura del doble en la Edad Media. En la literatura anterior al romanticismo, el tema del doble aparece prefigurado en el tema de las socias o de los gemelos, utilizado para lograr un efecto cómico en obras como las comedias sobre Anfitrión de Plauto o Molieri, o la comedia de las equivocaciones de Shakespeare. También aparece en la mitología. Zeus toma la apariencia de anfitrión para unirse a Almena, y otro tanto hace Uther Pendragon, convirtiéndose en un doble del marido de Igraine para yacer con ella. El romanticismo se interesa por el fenómeno del doble como materialización del lado oscuro y misterioso del ser humano, lo que Jung llamaría la sombra. Mario Praz sugiere que cuando el público llama Frankenstein a la criatura del Dr. Frankenstein, no está tan equivocada como parece, pues el monstruo es de algún modo un desdoblamiento de su creador. En los elixires del diablo de E.T.A. Hoffman, Medardo, el protagonista, sufre la persecución doble que en ocasiones es corpóreo, pero otras veces parece una parte descida de la psique del propio Medardo. Es probable que en su estudio de la literatura psiquiátrica de la época o en sus visitas a manicomios, Hoffman topara con casos que hoy se catalogarían como esquizofrenia. Su propio estado mental llegó a ser muy confuso durante la redacción de la primera parte de la obra, que tuvo para él un efecto terapéutico. Robert Louis Stevenson toma de Hoffman el tema de un bebé liso o pócima, los elixires del diablo en la obra del alemán, que convierte a quien la toma en una versión maligna de sí mismo, en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Fyodor Dostoyevsky, por su parte, aborda en su obra El doble, el desdoblamiento de la personalidad desde un punto de vista que ya podemos definir como psicológico.
adentrándose en las oscuridades del pensamiento humano. Hans Christian Andersen propone una versión alegórica del doble en su relato La sombra. Un sabio delega en su sombra ciertas responsabilidades cada vez mayores. Finalmente se le truecan las tornas y la sombra usurpa la personalidad de su antiguo amo. El relato de Poe William Wilson tiene la originalidad de que, en él, el doble no encarna las tendencias malignas del protagonista, sino la voz de su conciencia. Y en Rayuela, novela del escritor argentino Julio Cortázar, el protagonista llama irónicamente a un personaje su doppelganger debido a una curiosa simetría que se establece entre ellos en varios aspectos de su vida. También se hizo tendencia últimamente aplicaciones o programas que se tratan de encontrar al doble de personas, no solo en apariencia sino también en voz. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre los doppelganger? ¿En verdad existen o no? ¿Son seres de otras dimensiones? Déjamelo acá abajo en los comentarios. Yo soy Jessica y te deseo buenas noches.